Hay momentos en la mansión VIP donde todo parece tranquilo, donde crees que ya viste lo peor, que ya pasó el drama fuerte, pero de repente, sin avisar, sin preparación, todo cambia y lo que estás a punto de ver no solo revela emociones, revela verdades que nadie quería decir en voz alta. Y quédate porque esto se va a poner peor, mucho peor, porque aquí no solo se habló de juego, aquí se cuestionó todo el reality, porque todo empieza con algo que parece simple, una conversación, un comentario aparentemente casual, pero que en realidad trae una carga enorme. Empiezan a hablar de las reglas, de las limitaciones, de lo que pueden y no pueden hacer. Y ahí, en medio de esa charla, alguien suelta algo que incomoda a todos, que ya no están mostrando los números, que ya no están enseñando lo que el público ve. Y ¡boom! Ahí cambia todo, porque cuando en un reality dejan de mostrar información, automáticamente nace la sospecha. ¿Están ocultando algo? ¿Están manipulando algo? Ya hay un ganador decidido. Y eso es peligrosísimo, porque rompe la ilusión del juego, rompe la competencia, rompe la idea de que todos tienen oportunidad. Y cuando alguien dice, es evidentísimo quién va a ganar, eso no es comentario, eso es señal. Señal de que ya hay frustración, señal de que ya hay desconfianza, señal de que alguien siente que está jugando un juego donde el resultado ya está escrito. Y aquí es donde entra la pregunta más incómoda de todas. Entonces, ¿para qué estoy compitiendo? Y espérate, porque esa pregunta, esa simple frase, es una bomba de tiempo dentro de la casa, porque cuando alguien deja de creer en el juego, deja de jugar igual, y cuando eso pasa, todo se descontrola. Y no te vayas, porque justo cuando ese ambiente ya estaba raro, cuando la tensión ya estaba subiendo, producción mete algo completamente distinto, algo que cambia el tono, pero que al mismo tiempo expone emociones mucho más profundas. Y justo cuando el ambiente ya estaba medio raro, medio cargado, con esa sensación incómoda de que algo no cuadraba, ¡boom! Producción mete el giro emocional que nadie vio venir. Un ramo, sí, un simple ramo, pero en ese contexto, en ese encierro, en ese desgaste mental, no es cualquier cosa, es un golpe directo al corazón. Y se lo entregan, mensaje de su esposa. Y ahí todo cambia, porque el mismo que hace unos segundos estaba cuestionando el juego, ahora está temblando, leyendo palabras que vienen de afuera, de su realidad, de su vida real, de lo que dejó por entrar a ese encierro. Te amo, te extrañamos, eres un ejemplo. Y no aguanta, se rompe. Y ahí es donde te das cuenta de algo que muchas veces se nos olvida viendo estos realities. No son personajes, son personas. Personas con familia, con hijos, con historias, con emociones que están aguantando todos los días. Y cuando les llega algo así, se desbordan. Y ojo, porque esto no se queda en uno. Empiezan a repartir mensajes, uno tras otro, nombre por nombre, mensaje por mensaje. Y la casa pasa de tensión a vulnerabilidad total. Gente llorando, gente riéndose nerviosa, gente tratando de aguantar, pero no pudiendo, porque cada mensaje es un recordatorio brutal de lo que dejaron afuera. Y espérate, porque aquí viene algo muy fuerte, porque no todos reaccionan igual. Hay quienes se sueltan, quienes lloran sin pena, quienes agradecen, pero también están los que se quedan callados, los que no saben cómo reaccionar, los que procesan diferente. Y eso también se nota, porque en un lugar donde todo es observado, hasta cómo recibes cariño, se convierte en tema. Y no te vayas, porque lo que viene después, cuando los mensajes empiezan a tocar temas personales, cuando salen nombres, historias, y cuando algunos empiezan a sentirse más apoyados que otros, eso vuelve a encender la comparación, y con ella, el conflicto. Y aquí es donde el momento bonito, el momento emocional, empieza a transformarse en algo más complejo, porque sí, todos reciben mensajes, todos reciben apoyo, pero no todos lo viven igual. Y ahí es donde se empieza a sentir la diferencia, porque empiezan a leer uno por uno nombres, apodos,
hashtags, mensajes de fans, de familia, de gente que los está viendo 24/7, y aunque suene bonito, también pesa, porque algunos reciben mensajes súper fuertes, llenos de apoyo, de admiración, de cariño, casi como si fueran favoritos claros, mientras otros reciben mensajes más simples, más tranquilos, o incluso con ese tono medio extraño de échale ganas. Y ahí, aunque nadie lo diga, se empieza a comparar. ¿Por qué a él le dicen eso? ¿Por qué a ella la apoyan tanto? ¿Por qué a mí no tanto? Y eso, aunque parezca mínimo, en ese encierro crece, porque no tienes distracciones, porque todo se magnifica, porque cada palabra se analiza. Y espérate, porque aquí hay otro detalle que muchos no están viendo, pero que es clave. Los mensajes no solo son cariño, también son estrategia, porque hay mensajes que dicen te estamos viralizando, otros que dicen te mandamos puntos, otros que dicen te estás salvando. Y eso ya no es emocional. Eso es juego. Eso es gente afuera moviendo el tablero. Y cuando los de adentro lo escuchan, lo entienden y empiezan a reaccionar diferente. Porque ya no solo compiten entre ellos, ahora compiten por la percepción del público. Y ahí es donde esto se vuelve mucho más pesado. Porque ya no basta con ser bueno en las dinámicas. Tienes que gustar, tienes que conectar, tienes que caer bien, y no todos lo logran. Y claro, hay momentos incómodos, como cuando alguien lee un mensaje y no entiende quién se lo mandó, o cuando reaccionan con nervios, o cuando intentan bromear para no llorar. Y todo eso suma, todo eso se queda, todo eso construye narrativa. Y no te vayas, porque lo que viene después, cuando se termina este momento emocional, y regresan a su realidad dentro de la casa, cuando empiezan a hablar de lo que sintieron y de lo que realmente significa ese apoyo. Eso es donde empiezan a salir las verdades más crudas. Y cuando termina ese momento, cuando ya se secan las lágrimas, cuando el silencio regresa poco a poco, ahí es donde empieza lo más interesante, porque ahora ya no están reaccionando. Ahora están pensando, y eso es más peligroso, porque empiezan las conversaciones, esas que no son frente a todos, esas que son en voz baja, esas donde ya no hay emoción. Hay análisis. ¿Viste lo que le dijeron? ¿Viste cómo lo apoyan? ¿Viste que ya lo están posicionando? Y ahí es donde el juego cambia otra vez, porque ya no es solo lo que pasa dentro de la casa. Ahora es lo que pasa afuera y cómo eso impacta adentro, porque hay quienes reciben ese apoyo y se crecen, se sienten fuertes, se sienten respaldados, se sienten seguros, y eso se nota en su actitud, en cómo hablan, en cómo caminan, en cómo se posicionan frente a los demás. Pero también están los otros, los que se quedan pensando, los que dudan, los que sienten que no están en el mismo nivel. Y eso genera inseguridad, y la inseguridad en un reality es gasolina para el conflicto, porque cuando alguien se siente menos apoyado, empieza a cuestionar a los demás, al juego, a la producción y a sí mismo. Y ojo, porque aquí entra otro elemento todavía más delicado, la narrativa, porque cuando alguien dice ya es evidente quién va a ganar, eso no se olvida, eso se queda en la mente de todos, y aunque nadie lo diga en voz alta otra vez, todos lo piensan, y eso cambia cómo juegan, porque algunos dejan de esforzarse igual, otros se vuelven más estratégicos y otros empiezan a buscar cómo romper esa narrativa, y ahí es donde nacen los movimientos más peligrosos, porque cuando alguien quiere cambiar su destino dentro del juego, hace cosas que normalmente no haría. Y espérate, porque lo que viene después, cuando bajan la guardia, cuando el ambiente se vuelve más relajado y cuando empiezan a hablar de cosas más personales, incluso de su vida fuera, de su trabajo, de lo que hacen realmente, eso es donde salen verdades que nadie esperaba escuchar. Y justo cuando tú crees que ya todo se calmó, que ya pasó la tormenta emocional, que ya soltaron lo que traían encima, ¡pum!, empieza otro tipo de conversación. Una que no es de juego, pero que termina
afectando el juego más de lo que cualquiera imagina, porque empiezan a hablar de su vida real, de lo que hacen afuera, de cómo ganan dinero, de su pasado, de sus decisiones, y ahí es donde muchos se exponen sin darse cuenta. Y de repente escuchas cosas como: yo hago lo que los fans me piden, yo trabajo con lo que me da más dinero, yo empecé en esto y no me pude salir. Y tú dices: a ver, esto ya no es solo entretenimiento, esto ya es exposición total, porque hay perfiles que dentro de la casa estaban jugando un papel, una imagen, una versión light de sí mismos, pero en cuanto hablan de su realidad, se rompe todo. Y claro, los demás escuchan y juzgan y comparan, y aunque no lo digan en ese momento, lo guardan, porque en este tipo de realities todo se usa después. Todo se convierte en argumento, todo se convierte en ataque, todo se convierte en defensa. Y aquí es donde empieza ese choque de mundos, el personaje versus la persona real. Porque hay quienes dicen: yo soy así, directo, sin filtros. Y hay otros que dicen: no, yo cuido mi imagen. Y ahí se empieza a notar quién está actuando y quién ya no puede sostener su personaje. Y ojo, porque esto no es cualquier cosa. Esto define percepciones. Esto define bandos. Esto define quién conecta con el público y quién empieza a caer. Porque el público no es tonto. El público detecta cuando alguien está fingiendo y también detecta cuando alguien es demasiado crudo. Y cualquiera de las dos cosas puede jugar en tu contra. Y espérate, porque lo más fuerte no es lo que dicen, es lo que provocan en los demás. Porque mientras uno habla, otro se incomoda. Mientras uno se abre, otro se cierra. Mientras uno se muestra, otro empieza a cuestionarlo todo. Y ahí es donde empiezan los roces silenciosos, los que no explotan de inmediato, pero que se sienten en el ambiente. Y no te vayas, porque lo que viene después, cuando ya cae la noche, cuando el cansancio pega, cuando el alcohol entra y cuando todos bajan la guardia, eso es donde todo lo que se dijeron empieza a salir de otra forma, mucho más intensa. Y ahí es donde todo se descontrola, porque cae la noche, baja la guardia, entra el ambiente de fiesta. Y lo que en el día fue tranquilo se convierte en algo completamente distinto. Porque sí, dicen: vamos a relajarnos, dicen: vamos a convivir. Pero tú y yo sabemos que en este tipo de realities, la fiesta nunca es solo fiesta. La fiesta es una prueba, una trampa, un detonador, y empieza con lo típico: música, risas, comentarios ligeros, pero poco a poco se empieza a notar quién realmente está disfrutando y quién está cargando todo lo que pasó en el día. Porque hay quienes se sueltan, bailan, se acercan, conectan, y hay otros que están ahí, pero no están observando, analizando, midiendo. Y eso es peligrosísimo, porque cuando alguien no suelta es porque está acumulando, y cuando explota con todo. Y de repente empiezan esos comentarios disfrazados de broma, pero que tienen filo. Empiezan las indirectas, las miradas incómodas, los silencios raros entre personas que hace unas horas estaban bien. Y tú dices: ok, aquí algo no está bien, porque ya no es solo convivencia, ya es tensión disfrazada. Y mientras unos intentan mantener el ambiente ligero, otros ya están en otra frecuencia, más fría, más estratégica, más calculadora. Y aquí viene lo más fuerte, porque cuando alguien dice: yo no demuestro mis sentimientos, yo soy frío por mi trabajo, eso no es cualquier frase. Eso es una declaración de cómo va a jugar, porque una persona que se desconecta emocionalmente es mucho más peligrosa dentro de un reality. No se engancha, no se rompe, no se distrae, pero tampoco conecta. Y eso puede ser su mayor ventaja o su mayor debilidad. Y mientras todo esto pasa, entre risas, música y buena vibra, la realidad es otra. Se están formando alianzas, se están rompiendo confianzas, se están generando nuevas rivalidades. Y lo peor es que muchos ni siquiera se dan cuenta todavía, porque creen que todo sigue siendo juego. Pero no, esto ya dejó de ser juego, esto ya es posicionamiento puro. Y espérate, porque lo que viene después, cuando alguien cruza esa línea, cuando alguien hace algo que incomoda a todos y cuando el ambiente pasa de fiesta a ¿qué está pasando aquí? Ahí
ahí es donde el reality realmente explota. Y justo cuando tú crees que ya no puede escalar más, que ya viste suficiente tensión, suficiente incomodidad, suficiente doble cara, pasa algo que rompe completamente el ambiente, algo que ya no es indirecta, ya no es vibra rara, es acción directa. Porque de pronto el ambiente cambia, la música sigue, las risas siguen, pero hay un momento donde todos voltean, donde algo se sale del control, donde ya no es juego, es ¿qué está pasando aquí? Y empiezan esas escenas incómodas, esas que nadie quiere protagonizar, pero todos quieren ver, gente subiéndose, gente gritándose, gente acercándose más de lo necesario. Ese tipo de situaciones donde ya no sabes si es show, si es estrategia o si de verdad alguien ya cruzó una línea. Y lo peor es que nadie interviene de inmediato, porque todos están midiendo, porque todos están viendo quién queda mal, porque todos están pensando cómo usar eso después. Y ahí es donde se revela la verdadera esencia de cada uno, porque hay quienes se ríen, quienes se incomodan, quienes se alejan y quienes lo aprovechan. Porque sí, aunque suene frío, en un reality el caos es oportunidad. Y cuando alguien pierde el control, otro gana terreno. Y eso se empieza a notar en quién toma protagonismo, en quién se queda callado, en quién empieza a narrar lo que pasó, como si ya estuviera construyendo su propia versión de la historia. Porque aquí no gana el que tiene la razón, gana el que cuenta mejor el cuento. Y eso es durísimo, porque mientras uno vive el momento, otro ya lo está editando en su cabeza. Y no te vayas, porque lo que viene después, cuando se enfrían las cosas, cuando empiezan a hablar de lo que pasó, cuando salen las versiones encontradas y cuando cada quien intenta justificar lo suyo, eso es donde el escándalo se vuelve completo. Y cuando por fin baja la intensidad, cuando la música se apaga un poco y el ambiente deja de ser puro ruido, llega el momento más incómodo de todos, el de las explicaciones. Porque ahora sí, ahora todos empiezan a hablar, pero no hablan igual. Unos hablan para defenderse, otros hablan para justificar, otros hablan para señalar. Y hay quienes simplemente hablan para acomodar la historia a su favor. Y ahí es donde todo se vuelve un juego psicológico, porque empiezan las frases típicas. No fue así. Lo estás sacando de contexto. Yo no dije eso. Yo reaccioné porque... Y tú sabes perfectamente que cuando alguien empieza a explicar demasiado, algo no cuadra. Porque el que está tranquilo no necesita convencer, pero el que se siente observado, el que sabe que pudo haber quedado mal, ese sí, ese habla y habla y habla. Y mientras unos intentan limpiar su imagen, otros aprovechan para soltar lo que traían guardado, porque esto ya no es solo sobre lo que pasó en la fiesta, es sobre todo lo que se viene acumulando desde días atrás. Comentarios, actitudes, miradas, decisiones, todo empieza a salir. Y lo más fuerte es que ya no lo dicen en privado, lo dicen frente a todos, sin filtro, sin cuidado, como si ya no importara nada. Y ahí es donde empiezan a romperse las treguas que creían tener, porque hay personas que decían, yo no tengo problema contigo, y de repente... ¡pum!, sale todo. Y eso es devastador dentro de la casa, porque cuando alguien expone a otro frente al grupo, no solo lo confronta, lo debilita, lo deja expuesto. Y eso cambia completamente la dinámica, porque ya no es convivencia, ya es supervivencia. Y espérate, porque lo más peligroso de todo es que mientras ellos creen que están arreglando las cosas, en realidad están construyendo algo mucho más grande afuera. Una narrativa, una percepción, un juicio del público. Y el público ya está tomando partido. Y no te vayas, porque lo que viene después, cuando todo esto llegue a su punto máximo, cuando alguien ya no aguante más, y cuando se tome una decisión que nadie esperaba, eso es donde este escándalo se vuelve inolvidable. Y aquí es donde todo termina de reventar. Porque ya no estamos hablando de incomodidad, ni de tensión, ni de roces. Estamos hablando de decisiones.
decisiones que cambian el rumbo del juego, decisiones que separan a los que están fuertes de los que ya vienen arrastrando el desgaste, porque después de todo lo que viste, después de los mensajes, de las indirectas, de la fiesta, de las confrontaciones, llega ese momento donde alguien ya no aguanta más, donde alguien dice hasta aquí, y no siempre lo dice gritando. A veces lo dice con actitud, a veces lo dice con distancia, a veces lo dice dejando de jugar. Y eso es peor, porque cuando alguien deja de jugar, deja de ser predecible. Y en un reality, lo impredecible es lo más peligroso que existe. Y mientras eso pasa, los demás reaccionan. Unos intentan acercarse, otros se alejan más y otros empiezan a calcular cómo esto les beneficia. Porque sí, aunque suene frío, aquí nadie es inocente. Todos están jugando, todos están midiendo, todos están viendo cómo llegar al final. Y si alguien se cae en el camino, muchos no van a dudar en pasarle por encima. Y eso es lo que hace que este tipo de programas enganchen tanto. Porque no es solo lo que ves, es lo que entiendes entre líneas. Es como cada gesto, cada palabra, cada reacción tiene un peso. Y lo más fuerte es que todo esto apenas va empezando. Porque cuando crees que ya viste lo peor, siempre viene algo más. Una nueva pelea, una nueva traición, un nuevo giro. Y si te está gustando este chisme, ya sabes qué hacer, porque esto se va a poner peor, mucho peor. Dale like, suscríbete y no te despegues, porque lo que viene en los próximos días de la Mansión VIP no va a ser juego, va a ser guerra.